Os presento el tercer vídeo del bloque de estadística, tabla de frecuencias. ¿Qué vamos a ver? En primer lugar aprenderemos qué es una tabla de frecuencias de una variable estadística y cómo se construye. Hablaremos de la necesidad de agrupar los datos, sobre todo cuando se tratan de variables cuantitativas continuas, y finalmente veremos cómo construir la tabla de frecuencias en nuestra hoja de cálculo. Una vez que he realizado la encuesta de mi estudio estadístico, me interesa organizar los datos. Para ello voy a construir una tabla de frecuencias para cada una de las variables estadísticas de mi estudio. En primer lugar, voy a observar los distintos valores que toma mi variable estadística y los voy a ordenar de forma creciente. Los voy a colocar en la primera columna. Y a continuación voy a añadir una serie de columnas, cada una de ellas para una frecuencia. La primera de ellas es la frecuencia absoluta, que representa el número de veces que se repite cada uno de esos valores que toma la variable. Por ejemplo, si tengo la variable estadística número de frutas que tomo al día y he observado que los distintos valores que toma en la encuesta son 0, 1, 2, 3 y 4, los voy a colocar en la primera columna y en la segunda columna, en la de frecuencia absoluta, lo que voy a hacer es para cada uno de esos valores voy a contar el número de veces que se repite ese valor en la encuesta. Voy a tener también un total en esa columna que representa no es más que la suma de esos valores y que coincide con el número de encuestas que he realizado. Siguiente columna, frecuencia absoluta acumulada. Es la frecuencia absoluta del valor que estoy observando y de los valores anteriores. Frecuencia relativa. Va a ser el cociente de la frecuencia absoluta para ese valor de la variable partido del número total de encuestas realizados. La frecuencia relativa acumulada va a ser el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada y el número total de encuestas que hemos realizado. Veamos un ejemplo. Supongamos que hemos estudiado la variable estadística número de problemas resueltos en una determinada prueba en 20 individuos y tenemos los resultados en la primera tabla. Yo quiero construir la tabla de frecuencias para esa variable estadística. Por lo tanto, lo primero que hago es observar los distintos valores que ha tomado en mi muestra esa variable, que puedo ver que son valores entre 0 y 5. Y después, para cada uno de esos valores, hago un recuento del número de veces que aparecen. Por ejemplo, el 0 aparece 2 veces, el 1 aparece 5 veces y el 5 aparece una vez. Si sumo las veces que aparece cada valor, debe coincidir con el número total de encuestas que tengo. Empiezo a construir la tabla. En la primera columna coloco los valores que toma la variable ordenados de forma creciente, 0, 1, 2 hasta el 5. Segunda columna es la de la frecuencia absoluta, lo que hago es colocar para cada uno de esos valores su recuento. Tercera columna, frecuencia absoluta acumulada, consiste en la suma de su frecuencia absoluta correspondiente más la suma de las frecuencias absolutas anteriores. Si observo el valor 5, que es el último de ellos, la suma de todas las frecuencias absolutas va a coincidir con el número de encuestas realizado. Siguiente columna, la frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta para ese valor partido del número total de encuestas. Podemos observar que para el valor 0 la frecuencia relativa es 2 partido de 20, que es 0,10. Para el valor 5, por ejemplo, sería 1 partido de 20. Si sumo todas las frecuencias relativas me tiene que dar 1. Siguiente columna, podría añadir, aunque no aparece aquí, la frecuencia relativa acumulada, que es ir sumando las frecuencias relativas anteriores. Y por último podría poner una columna de porcentajes. ¿Cuándo nos interesa agrupar los datos en intervalos? Cuando la variable estadística es continua, cuando siendo discreta toma muchos valores distintos, de tal manera que esa cantidad de valores distintos es prácticamente igual al tamaño de la muestra. Entonces lo que hacemos es miramos cuál es el valor mínimo que toma y el valor máximo, y a partir de ahí solemos construir intervalos de la misma amplitud. Por ejemplo, en este ejemplo de la altura hemos dividido los intervalos en una diferencia de 5 centímetros. También lo podemos haber hecho, por ejemplo, 10 centímetros. O cualquier otra
división que nos interese dependiendo del estudio que estamos realizando de la variable que tenemos delante. Una vez que hemos definido los distintos intervalos de nuestra variable estadística, lo que vamos a hacer es un recuento de los valores de la muestra que entran dentro de cada intervalo. Esto nos da la frecuencia absoluta y a partir de ahí podemos calcular el resto de frecuencias. En una tabla de frecuencias de datos agrupados siempre vamos a incluir una columna que es la de la marca de la clase. La marca de clase es el valor medio de la suma de los valores extremos del intervalo. En este ejemplo de la altura, primer intervalo 160-165, la marca de clase será 162,5, que es el valor medio.